Gracias Padre Peterson, gracias hermanos y hermanas en Cristo por acompañarme en este día. Es una gran alegría y un honor para mí poder estar aquí. Y también es una gran alegría, aunque algo menor, haberme levantado a las 4:30 de la mañana para llegar a tiempo al aeropuerto de Pittsburgh y poder estar aquí. Conduje por la carretera 22 hacia Pittsburgh. Crecí en Pittsburgh y siempre es agradable volver a casa. Pero esto me hace recordar otro viaje que hice a Pittsburgh hace un par de años a visitar a un amigo que estaba en el hospital. El problema era que él estaba en el Hospital Católico de Misericordia y yo crecí como protestante en Pittsburgh. Solo sabía dónde estaba el Hospital Presbiteriano, pero asumí que podría encontrarlo, ya que estaba en el centro de la ciudad, pero me perdí. Di la vuelta a la manzana 2 o 3 veces y finalmente tuve el valor suficiente para hacer lo que la mayoría de los hombres no resulta tan difícil. Pregunté por la dirección y le dije, ¿dónde está el Hospital de la Misericordia? El tipo me miró y dijo, ya casi estás. Y le dije, ya lo sé, pero estoy perdido. Entonces él me dijo, vale, simplemente baja a Orgullo y encontrarás Misericordia. Claro, pensé, menudo sábelo todo. Ya sabes, ¿de qué está hablando? Cuando se alejó miré hacia arriba y el letrero decía, calle Orgullo. Entonces bajé Orgullo y efectivamente encontré Misericordia. Me encanta reflexionar sobre ello, porque cuando llegué a la habitación del padre Ronald le dije cómo lo encontré. Había bajado Orgullo para encontrar Misericordia. Él me miró y dijo, Scott, esta es la historia de mi vida como sacerdote. Yo también tendría que decir que es mi propia historia. Siempre me recuerda a otra historia, de hecho, a la historia favorita de la Biblia. Si tienes una Biblia, mira conmigo Lucas 24. Si no la tienes, pregunta a algún protestante sentado a tu lado. O a un converso, como puede ser el caso. Estoy en una campaña para enseñar a los católicos de nacimiento el verdadero significado de trae tu propia Biblia. Efectivamente, la Biblia, no una cerveza. Incluso si no tienes una Biblia, creo que conoces esta historia lo suficientemente bien como para poder seguirla. Estos dos hombres, Cleofás y su amigo, están caminando desde Jerusalén por el camino de Emaús. Y están caminando, están hablando y están muy abatidos. De repente un extraño aparece. Por supuesto sabemos quién es, pero ellos no. No le podían reconocer y entonces les preguntó de qué estaban hablando. ¿Eres el único que no sabe acerca de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en la palabra? Y continúan describiendo los hechos de los últimos días, cómo fue arrestado, que fue juzgado y ejecutado, que tenían la esperanza de que él fuera el que redimiera a Israel. Además de todo esto, hoy es el tercer día, y más tarde vinieron algunas mujeres y nos dijeron que encontraron la tumba vacía. Por lo que él les acompaña caminando por este camino largo y sinuoso. He estado en este camino. Se trata de un viaje de aproximadamente 7 millas, pero es un viaje largo y difícil, por lo que probablemente tuvieron mucho tiempo. Y mientras Jesús escucha cómo le describieron los hombres, finalmente tuvo la oportunidad de responder y la respuesta fue en términos sorprendentes. Les dijo, hombres necios de corazón lento para creer que todos los profetas han hablado. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y así, comenzando con Moisés y la ley y todos los profetas, fue interpretando todas las escrituras sobre las cosas concernientes a él. Esa es una charla que desearía haber escuchado. Esa es una charla que debería haber sido televisada, grabada y distribuida. Pero lamentablemente se acercaron ya a la aldea de Emaús a la que estaban yendo. Le convencieron de que se quedara y se uniera a ellos para comer, y cuando estaba en la mesa con ellos hizo algo. En realidad hizo 4 cosas. 4 verbos que Lucas nos dice que son verbos que nos suenan familiares. Tomó el pan, lo partió y luego se lo dio. Lo que sucedió de repente fue que sus ojos se abrieron y le reconocieron de inmediato, y en un instante desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando explicaba las Escrituras? Al despertarse al día siguiente y caminar de regreso a Jerusalén, encontraron a los 11 y les informaron de lo que había sucedido. Sus corazones habían estado ardiendo dentro de ellos cuando explicaba las Escrituras, pero remarcaron que sus ojos se abrieron.
¿Cuándo? En la fracción del pan. Esa frase, partir el pan, es una frase muy importante porque significa más que una comida. Más adelante, cuando Lucas escribe su secuela del Evangelio, el libro de los Hechos, en el capítulo 2:42 y en varios otros lugares, por ejemplo en Hechos 20, partir el pan se convierte en la fórmula para describir ¿qué? La celebración de la Santa Eucaristía. Así es que aquí en Lucas 24 tenemos una idea de lo que estaba sucediendo, que las Escrituras estaban explicando la ley y los profetas y Cristo. Estaban mostrando cómo todo apuntaba a Él. Pero todavía, presumiblemente durante horas, ellos no le podían reconocer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les abrieron los ojos al partir el pan. Si tuviera que resumir 10 años de mi experiencia de vida, no podría encontrar una mejor manera de aplicar la misma historia a lo que experimenté poco después de recibir la gracia de la conversión. Yo era lo que llamaríais un delincuente juvenil. No quiero entrar en detalles. Mi madre siempre lo agradece cuando callo sobre lo que hice. Pero salí de un juzgado de menores y poco después encontré al Salvador. Fui a un retiro y escuché las buenas noticias más asombrosas que jamás había escuchado en mi vida. El ponente explicó que Jesús pagó una deuda que él no tenía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. ¿Y quién no querría sacar provecho de eso? Solo que no se trataba de dinero, se trataba del regalo gratuito de la salvación. Era gratis, pero desde luego no era barato. Le cuesta la vida a nuestro Salvador, y por eso yo quería hacer un intercambio en agradecimiento y darle mi vida a nuestro Señor, y así lo hice. Poco después me embarqué en el estudio de las Escrituras, comencé a leerlo en privado, y como mi director espiritual me dijo que eso estaba bien, la interpretación privada de la Biblia, ya que el Espíritu Santo mueve a las personas, comencé a leerlo, pero debo admitir que me resultó confuso. No estaba seguro de cuál es la mejor manera de leerla, así que cuando me enteré de unas clases de estudios bíblicos, me inscribí con entusiasmo. Iba todos los miércoles por la noche bajando a la calle a unas 2 millas a un centro de estudios bíblicos con unas 25 personas. Y estábamos estudiando el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, la profecía de Juan sobre el anticristo, el rapto, el fin de los tiempos, más o menos así nos dijeron. Y así veníamos semana tras semana como programados para esperar que las profecías se cumplieran en cuestión de días, si no semanas, tal vez en meses, pero seguramente no en años. Entonces, mientras leíamos el Apocalipsis, también manteníamos nuestros ojos pegados a la televisión para ver las noticias de las 6 en punto y sus titulares, porque estábamos convencidos de que el anticristo estaba a la vuelta de la esquina y queríamos estar listos para el rapto. Queríamos que nos llevaran a las nubes para no sufrir 7 años de tribulación, que era lo que todos los no creyentes experimentarían, ya que serían abandonados. ¿Reconocéis esas palabras? Los no creyentes abandonados, incluidos vosotros católicos, lamento decíroslo. Al menos eso es lo que nos enseñaron. Para mi propia lectura privada de las Escrituras, me sumergí en las profecías de Juan, en el último libro de la Biblia, y después de meses me di cuenta de que no había pasado nada. Estaba ansioso de ver al anticristo para el rapto, pero nada de eso sucedió. Terminó el verano, había estado jugando al fútbol y, para ser honesto, me olvidé del rapto y del anticristo. Ese otoño me enteré de otro centro de estudios bíblicos, por lo que un par de amigos y yo íbamos en coche a unas 3-4 millas y efectivamente, adivinad qué libro de la Biblia estaban estudiando. En una iglesia diferente, con un maestro diferente, el mismo. Profecía de Juan y el Apocalipsis. Y entonces escuchamos una opinión diferente sobre el anticristo y el rapto, la batalla de Armagedón, la segunda venida y todo lo demás. Y después de un par de meses más, sinceramente me fui desanimando. Pero también descubrí una forma mucho más seria de estudiar las Escrituras, porque además de la interpretación privada y la profecía, había aprendido algo más en nuestro grupo de jóvenes. Y eso se llamaba hacer textos de prueba. Habíamos memorizado unos 15 o 20 versículos de la Biblia,
Biblia. ¿Por qué todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué Dios amó tanto al mundo? Y todo este tipo de textos. Estos textos los usaríamos para evangelizar a los no creyentes, incluidos vosotros los católicos. Porque consideramos que todos vosotros estáis atrapados en la superstición, que estáis atascados en un montón de errores que no se encuentran en la Biblia. Así que tengo que decir que yo era muy anticatólico. No era intolerancia ni prejuicio, en realidad era el resultado de estudiar las Escrituras, pero también de aceptar profundas distorsiones de lo que la Iglesia Católica realmente enseñaba. Pero yo no sabía que eran distorsiones. Pensé que eran un reflejo exacto de lo que los católicos realmente creen, y tengo que admitir que mis amigos católicos no ayudaron mucho, porque cuando me acercaba a ellos y les decía, ¿dónde aparece María en la Biblia? ¿Dónde aparece la Eucaristía? ¿Dónde aparece el Papa? Ya sabéis, se encogían de hombros y cambiaban de tema. Adán era una tipología del Cristo que iba a venir, por lo que desde los primeros padres de la Iglesia, el estudio de la tipología en el Antiguo Testamento que sirvió de preparación para Jesús en el Nuevo, era realmente la llave maestra que lo desbloquearía todo. Y yo tenía curiosidad, y entonces, ¿qué significaba eso para San Agustín? Estaba bastante claro que Jesús vino no solo para deshacer lo que hizo Adán, sino para hacer lo que Adán debería haber hecho. Y entonces Agustín me abrió los ojos a algo que debería haber sabido. Debería haber visto las conexiones, pero no lo había hecho hasta que los primeros padres de la Iglesia me mostraron que así como Adán fue a un jardín, Jesús fue a un jardín. Adán fue probado en el huerto y Jesús fue probado en el huerto de Getsemaní. Pero mientras que Adán falló miserablemente al ir al árbol equivocado y pecar y desencadenar la maldición, Jesús, por supuesto, va al árbol correcto. La cruz se llama árbol en el Nuevo Testamento. Los padres lo llaman el árbol de la vida. Y por eso deshizo lo que hizo Adán. Hizo lo que debió haber hecho Adán cuando Adán pecó y desencadenó la maldición. ¿Qué era qué? Bueno, sudor, espinas, era el polvo de la muerte. Y así San Agustín nos mostró que en el huerto Jesús hizo ¿qué? Sudó grandes gotas de sangre. Y después de su arresto usó una corona ¿de qué? De espinas. Eso no es por accidente. Y luego fue entregado al polvo de la muerte, desnudo, por así decirlo. Entonces Jesús estaba cargando la maldición de Adán. Pero realmente yo no podía entender lo que trataban de decir los evangelistas sin importar cuántas veces lo leyera, hasta que reconocí lo que estaban haciendo. Estaban viendo a Adán con una tipología, un tipo de Cristo que estaba por venir. A esto se le llama tipología, el estudio de cómo el Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo, como dijo Agustín. Y el Antiguo Testamento se revela y se cumple en el Nuevo, y tan pronto como descubrí esto, me di cuenta de que esta era la enseñanza que estaba buscando. Esto no es sacar el texto de contexto y usar un texto de prueba. Esto es leer la descripción completa del contexto, pero todavía no habían terminado. Tomaba mis notas en un cuaderno, realmente estudiando no solo a Agustín, sino también a San Juan Crisóstomo, San Efraín, San Jerónimo, San Cipriano, y todos dominaban completamente esta forma de leer lo antiguo y lo nuevo. Eran expertos en ambos, pero también en conectarlos el uno con el otro. Otro evento clave, además de la creación, fue el Éxodo, cuando Israel nació de la esclavitud egipcia. Esto fue la otra gran montaña que subieron los padres de la Iglesia primitiva para explicar a Jesús. No podía creer cómo conocía ambos conjuntos de historias por separado, pero nunca había visto las convergencias o los paralelismos. Quiero decir, todo el mundo sabe que cuando Dios envió a Jesús, nos envió un Salvador. Pero cuando Jesús nació, el Salvador necesitaba ser salvado. ¿Por qué? Debido al decreto imperial de Herodes. Este amenazaba no solo al niño Jesús, sino a todos los niños varones hebreos ahí en Belén. Para los primeros padres de la Iglesia, esto no era la primera vez, era la segunda. Si vamos al 1400 a.C., encontramos a Dios enviando un Salvador para salvar a Israel de la esclavitud egipcia llamado Moisés. Pero cuando nació este Salvador, el Salvador necesitaba ser salvado debido al decreto imperial del faraón, que no solo tenía como objetivo el bebé Moisés, sino también a todos los varones hebreos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, en ese entonces encontró un hombre llamado José, que era quien tenía sueños, y entonces hizo los preparativos para la familia de Dios, Israel.
¿Dónde de todos los lugares? En Egipto. Y así los primeros padres conectaron esto con el resto de la línea de puntos, que había otro hombre llamado San José, que se describe como el que tenía sueños y que hizo los preparativos para María y Jesús, la Sagrada Familia. ¿Dónde de todos los posibles lugares? En Egipto. Y cuando el faraón murió, Moisés sacó a Israel, la familia de Dios, de Egipto a través del agua, con la guía del Espíritu. Fueron al desierto donde él procedió a ayunar durante 40 días y 40 noches. De eso trata la Cuaresma. Luego, de repente, vas al Evangelio de Mateo y cuando Herodes muere, ¿qué sucede? La Sagrada Familia es sacada de Egipto. Jesús pasa por las aguas del Jordán, el Espíritu lo conduce al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Yo conocía las dos historias, simplemente nunca conecté la línea de puntos. Los padres de la iglesia primitiva, esta era una investigación teológica avanzada. Estas eran las homilías dominicales. Esto era lo que los católicos comunes recibían semana tras semana durante meses, durante años, durante toda su vida. Durante los primeros siglos V, VI y VII estuvieron inmersos en la predicación bíblica formada tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento. Y descubrí que al igual que Jesús y Adán, con Jesús y Moisés había incluso más paralelismos. No solo el nacimiento y la liberación de Egipto, no solo la travesía, ya sabéis, atravesar el agua y luego ser conducidos al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches. Seguían apareciendo más y más, y yo seguía haciendo un seguimiento y apuntándolos en mi cuaderno. Recuerdo otra homilía en la que Agustín pasó a mostrar cómo después de ayunar 40 días y 40 noches, durante los cuales Israel fue probado, Moisés les dio la ley. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Él también fue tentado, pero pasó las pruebas que Israel había fallado. ¿Por qué? Bueno, yo sabía por qué. Porque citó la Biblia. Pero Agustín lo achacó al diablo. Pero Jesús no solo citó la Biblia, no solo sacó un texto de contexto. San Agustín me abrió los ojos al hecho de que Jesús fue directamente al Deuteronomio, capítulo 6 al 8. Las 3 veces que respondió a las tentaciones del diablo, citó a Moisés donde Moisés había corregido a Israel por haber fallado. Porque el hombre no solo vive de pan, no si el pan milagroso lo llamamos maná. Se vive de cada palabra que sale de la boca de Dios, y debes adorar al Señor, y solo a Él, no al becerro de oro que hiciste mientras yo estaba en la cima del Sinaí. No pondremos al Señor tu Dios a prueba, dijo Moisés, y Jesús lo citó especialmente cuando el Señor Dios está en el proceso de ponerle a prueba. Recuerdo que Moisés, después de 40 días de ayuno con Dios, recibió la ley de Dios, la ley del pacto en el Sinaí. Y luego Agustín señala lo obvio. Yo nunca lo vi, que después de 40 días de ayuno, durante los cuales el testimonio de Jesús triunfa, al final de esto obtiene la ley de la nueva alianza. Así como Moisés adquirió la vieja alianza y se la dio a todas las demás personas, lo llamamos el Sermón del Monte Sinaí, hay una nueva montaña, hay un nuevo Moisés, hay una nueva ley, una nueva alianza, y como dice Mateo 5:17, lo nuevo no anula lo viejo, lo cumple. Y fue ese patrón de promesa y cumplimiento que descubrí tan fascinante. Y luego Agustín seguía con Jerónimo, con Efraín, leía Cipriano y otros también. Ni siquiera ya me acuerdo de entonces, y no puedo recordar exactamente quién dijo qué, pero estaba ansioso por encontrar más conexiones que los padres me mostraban. Incluso después de que Moisés puso la ley divina en la cima del Sinaí, todavía necesitaba ayuda. Continué. Y así fue que Moisés se sintió inspirado a elegir entre las 12 tribus, 12 príncipes para ayudarlo a gobernar Israel. Bien, cuando Jesús terminó con el sermón de la montaña con miles de personas escuchándole, ¿qué hace? Elige su ayuda. ¿Cuántos? 12. ¡Qué casualidad! Incluso les dijo, te sentarás en 12 tronos y juzgarás a las 12 tribus de Israel. ¿Sabéis? Me recordó a lo que Mark Twain escribió una vez. La historia, dijo, no se repite, pero desde luego rima mucho. Pero recuerdo que estos paralelismos entre Jesús y Moisés se volvieron un poco perturbadores. Quiero decir, noté el paralelismo en Jerónimo, ya sabéis, Moisés multiplicando los panes, el maná para alimentar a las multitudes en el desierto. ¿Y qué hace nuestro Señor? Alimenta a los 5.000 con 12 cestas de sobras. Bien,
Eso significa que es un símbolo de las 12 tribus de Israel. Y en esa ocasión la gente incluso reconoce que este es el profeta como en Moisés. Pero en esa ocasión, en Juan 6, me topé con lo que parecía un muro de piedra. Y no voy a entrar en grandes detalles, pero si tenéis una Biblia, mirad conmigo Juan 6, porque en esa ocasión Jesús está diciendo, en efecto, que Moisés les dio a sus padres el maná, pero yo soy el verdadero pan que baja del cielo, el pan de la vida que se da por la vida del mundo. Es mi carne. Este es el misterio de la Eucaristía. Incluso me enfurecí con la palabra. Los protestantes la llamamos cena del Señor, no nos referimos a ella como Eucaristía. ¿Qué podía hacer con esto? Agustín vino al rescate. Dice con toda su franqueza que no puedes entender lo que Jesús quiere decir hasta que te das cuenta cuando Jesús habla. Porque en Juan 6, versículo 4, Juan nos dice que fue durante la fiesta de la Pascua cuando todo esto ocurre. Es el tiempo de la Pascua. Entonces Agustín dice que tienes que entender la Pascua como lo hicieron los judíos. Qué cierto es esto, porque para los judíos la Pascua es como, ya sabéis, Navidad, Semana Santa y el 4 de julio todo en uno. Pero para mí todavía era como, ya sabes, un ritual del Antiguo Testamento. Así que lo leí, y Agustín estaba predicando al respecto, así que simplemente seguí como Moisés trajo la primera Pascua, de una forma simple y llana. Encontrarás un cordero sin mancha y lo sacrificarás. Luego rociarás la sangre, porque el derramamiento de sangre era esencial, pero el tercer y último paso fue el clímax. Comerás el cordero. Lo asarás, te reunirás en familia alrededor de la mesa con las ropas teñidas y ya preparados para oír a la libertad bajo el liderazgo de Moisés en Éxodo 12. Había que comer el cordero, y esa comida de comunión fue el clímax del sacrificio, porque mostraba que Dios el Padre estaba restaurando a su familia y alimentándolos a través del sacrificio. Y entonces, para San Agustín, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso tiene que morir. Su sangre debe ser derramada. Pero adivinad qué. Queda una cosa más. Tienes que comer el Cordero. Y así, en un año, Agustín me explicó que Jesús sabía lo que tenía que hacer en su última Pascua. Tenía que morir y derramar su sangre. Pero tenía que dejar los preparativos para la comunión. E hizo eso cuando estaba celebrando la Pascua de la Antigua Alianza por última vez. No solo lo estaba celebrando, lo estaba cumpliendo como el Cordero de Dios, como el Hijo primogénito que debía quitar el pecado del mundo. No solo estaba celebrando su cumplimiento, se estaba transformando en la nueva Pascua. Lo llamamos Eucaristía. Tal vez vosotros lo sabéis, pero yo no lo sabía. Entonces, para San Agustín, comer un simple símbolo nunca sería suficiente en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Se me abría un nuevo Moisés, una nueva alianza, una nueva Pascua, como nunca se me había abierto antes. Comencé a buscar en otras fuentes cuando comencé a predicar sobre otros que no fueran Juan. Fui al Evangelio de Mateo, y allí en Mateo no solo encuentras a Adán y Moisés, también encuentras mucha tipología arraigada en el reino de David, y en el hijo de David, Salomón, porque Jesús está prefigurado por Salomón. Salomón es el hijo de David, Jesús es el hijo de David. ¿Qué anunció Dios acerca de Salomón? Yo seré su padre, él será mi hijo. Y aquí está Salomón, el rey de Israel como Jesús, el rey de reyes. Aquí está Salomón dando sabiduría a los gentiles, como lo hizo Jesús también. Así pude ver no solo en Adán en la creación y en Moisés en el Éxodo, sino también en Salomón con el reino prefigurando a Jesús. Y así el Evangelio de Mateo me hizo olvidar el de Juan e hizo que todo esto cobrase vida. Para ir avanzando y resumir la historia, en el semestre de otoño del 85 me sumergí en un curso de doctorado con los primeros padres de la Iglesia, la liturgia antigua. Fue asombroso. Todos ellos, los padres orientales, los padres latinos occidentales, los padres siriacos, el nuevo Adán, el nuevo Moisés, el nuevo David. La Iglesia es una humanidad completamente nueva. Es el nuevo Israel. La Eucaristía es la nueva Pascua. La Iglesia es el nuevo reino con Jesús como el nuevo Salomón reinando desde... Quiero decir, estaba tan asombrado de cómo pudieron hacer que una escritura fuese realmente coherente y profunda. Empecé a preguntarme cuánto quedaba todavía de todo esto y si es que quedaba algo en la misa católica. Nunca había ido a una.
Nunca quise ir. Los protestantes consideramos un sacrilegio desolador volver a crucificar a Jesús de la forma en que vosotros los católicos lo afirmáis hacer. No sabía que eso no era lo que la Iglesia había enseñado, pero Lorraine Bettner y su libro que había leído en la escuela secundaria me habían asegurado que eso era exactamente lo que era la misa. Era un sacrilegio volver a crucificar a Jesús. Así que no quería ir a ninguna misa. Pero ahora me preguntaba cuánto de eso quedaba todavía. Entonces, en el invierno, en el semestre de primavera del 86, recibí un boletín del campus y vi que había una misa entre semana en una capilla del sótano. Y de nuevo, para hacer una historia larga corta, no se lo conté a nadie, pero pensé que eso era totalmente seguro. ¿Quién se fijaría en mí? ¿Un par de viejas monjas? Así que justo antes del mediodía salí de mi oficina y bajé las escaleras. Me senté en el banco de atrás esperando estar solo con un par de viejas monjas, pero había amas de casa con sus hijos para el almuerzo, hombres de negocio, venían 30, 40, 50 personas estaban allí, y luego sonó una campana. Salió un sacerdote, todos se pusieron en pie menos yo, el protestante en la parte de atrás. Simplemente estaba anotando observaciones, y cuando la misa comenzó, de inmediato lo que me llamó la atención fue lo que Justino Mártir e Hipólito y la liturgia de San Marcos me habían enseñado, el acto de apertura, seguido por el acto penitencial, el gloria y el perdón, y luego de repente un lector se levantó y leyó de la Biblia, el Antiguo Testamento. No había escuchado el Antiguo Testamento en nuestra iglesia hace casi 2 años, y luego una segunda lectura, en una misa entre semana. 2 lecturas fueron tomadas del Antiguo Testamento. Una era el libro de los Salmos, y luego todos se pusieron de pie. Escuché el Evangelio. Estaba sentado pensando, ¿por qué los católicos son los que se destacan por la reverencia del Evangelio? ¿Cómo es que nunca habíamos oído hablar de esto antes? Y mientras escuchaba el Evangelio me sorprendió. Esto es lo que solía hacer San Agustín. Encontraba algún texto del Antiguo Testamento, los términos, las palabras, las promesas de las que Jesús habla para cumplir en los Evangelios. Es una combinación perfecta. Y luego se sentaron y escucharon una homilía que terminó en menos de 2 minutos, dejándome, al menos a mí, un poco decepcionado. Podría seguir yo, padre. Podría explicar lo que habrían hecho los primeros padres con eso, pero pensé que no era lo apropiado. Y luego todas las acciones se alejaron del púlpito o del ambón hacia el altar. Y luego me di cuenta de que esta es una combinación perfecta. Acababa de viajar a través de la liturgia de la palabra, la sinaxis de la Iglesia antigua, y ahora lo que estaba a punto de desarrollarse era la liturgia de la Eucaristía. Y mientras estaba sentado allí, escuchando el prefacio eucarístico y luego la oración, escuché a un sacerdote católico pronunciar las palabras de consagración por primera vez en mi vida. Dijo, este es mi cuerpo. Y cuando elevó la hostia, fue como si todas las dudas se desvanecieran de mi corazón y de mi mente. Estaba al borde del banco, susurrando en voz baja, mi Señor y mi Dios, eres tú, ¿no? Eres tú. Me sentía como Santo Tomás. Y cuando el sacerdote consagró el cáliz, me encontré literalmente babeando, con una santa sed por el cuerpo y la sangre de Cristo, preguntándome, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, estaba tratando de ordenarme las ideas, cuando la gente comenzó a cantar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y luego la segunda vez, Cordero de Dios, luego la tercera vez, Cordero de Dios. Cayeron de rodillas y el sacerdote levantó la hostia y por 4ª vez escuchó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de repente se me encendió una luz. Busqué en la parte posterior de la Biblia, miré en las páginas del libro del Apocalipsis, donde sabía por años de estudios que a Jesús se le llaman muchas cosas, Hijo del Hombre, Rey de Reyes, pero la manera de la que más veces se le llama por encima de ningún otro título es Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, en 28 versículos de 22 capítulos. Y nadie me había explicado nunca por qué ese es el título que lo abarca todo en Jesús. Ningún otro evangelista lo llama Cordero, solo Juan. Y nadie me había explicado nunca por qué. Y ahí estaba yo tratando de averiguarlo. Cordero de Dios. Van a recibir la Sagrada Comunión, doy la vuelta a la página y veo, Santo, Santo, Santo. Os sabéis el Apocalipsis de memoria. Pero eso no fue un texto de prueba sacado de contexto, porque mientras leía Santo, 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 veía al Cordero de Dios, veía a los presbíteros en el cielo con vestimentas blancas donde Jesús está de pie, y están cantando las mismas canciones del Apocalipsis. Está el Amén, el Aleluya, el Santo, 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 el Cordero de Dios.
De repente me di cuenta de que el texto del Apocalipsis con el que había luchado durante tanto tiempo tratando de encontrar al anticristo, tratando de encontrar el rapto o la segunda venida, mientras pasaba las páginas y todos vosotros, católicos, que acababais de comulgar, reconocía cada vez más la liturgia que acababa de experimentar por primera vez en mi vida. No solo el amén, el aleluya, el gloria, el santo, 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 el Cordero de Dios, las vestiduras de la túnica blanca, sus velas allá arriba en el cielo como aquí abajo en la capilla del sótano. Y luego me di cuenta de que también había un libro, como el ya sabéis, el misal, y fue abierto y proclamado. Y luego, wow, Juan en el Apocalipsis describe un altar en el cielo, la nueva Jerusalén, donde Jesús está de pie como sumo sacerdote y sus cálices también presentes. Y Juan describe cómo contienen vino, pero cuando se derraman se convierten en sangre. ¿Algo de todo esto suena vagamente? ¿Habéis estado en algún lugar, ya sabéis, con vestiduras blancas, velas, altares, libros y cálices? ¿Y donde se escucha el amén y el aleluya, el gloria, el santo, santo, santo? Nunca había ido a misa y de repente estaba tratando de averiguar dónde estaba. ¿Estaba en una capilla en un sótano o en el Jerusalén celestial? E inmediatamente lo vi claro, en los dos sitios. Estaba en una capilla en un sótano, pero nos habían elevado al cielo. Había escuchado decir, levantad los corazones, los tenemos levantados al Señor. Seguía viendo Apocalipsis 3 y veía al Espíritu enviado por Jesús para levantar a Juan de la isla de Patmos, donde fue exiliado, solo para poder recibir la adoración de los ángeles y los santos. Y Jesús le dijo, escríbelo, llévalo y que lo lean. Y para cuando la gente se iba, después de que hubiese terminado la misa, estaba tan aturdido que no podía moverme. Durante casi una hora me quedé sentado aturdido. Finalmente me levanté y me fui a casa. Iba a decirle a Kimberly, nunca adivinarías dónde he estado, nunca adivinarías lo que acabo de ver, nunca adivinarías qué libro de la Biblia tiene ahora todo el sentido. Ella me mataría. Así que fui a casa. Cené, bajamos a los niños, subí a mi estudio en el ático, cogí la versión en griego del Apocalipsis, saqué también la versión en inglés, saqué también a los primeros padres y hasta casi las 3 de la mañana leí el Apocalipsis entero. Y fue como la primera vez. De repente me di cuenta, bueno, siempre había sabido que el libro del Apocalipsis se divide en dos mitades, del 1 al 11 y del 12 al 22, pero no me di cuenta hasta esa noche alrededor de la 1 de que en la primera mitad del libro toda la acción gira en torno a un libro que se abre y proclama el cumplimiento por el Cordero, seguido de las oraciones de los fieles, incluidos los mártires que habían muerto en la tierra, que están vivos en el cielo. De alguna manera lo había pasado por alto. Están rezando por nosotros. Dios los está escuchando enviándonos ayuda para liberarnos. Toda la acción gira en torno a un libro que se proclama, también por los fieles con sus oraciones. Y luego en la segunda mitad del Apocalipsis, en las visiones de Juan, toda la acción se traslada a un altar en el cielo donde Jesús está de pie con una vestidura blanca de sumo sacerdote, con el candelabro de oro de 7 brazos, la menorá, en el Jerusalén celestial. Los 7 cálices que contienen vino derraman su sangre, y luego en el clímax de la segunda mitad, el ángel invita a Juan y a todos los fieles a la cena nupcial del Cordero. La cena nupcial del Cordero. ¿Quién se casa? Sabemos quién es el novio. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es la novia de Cristo? La Iglesia. Y esa noche me había dado cuenta. ¿Sabéis? Cuando me casé, podría haberle dicho a Kimberly en la luna de miel lo que había escuchado lo que el sacerdote había dicho antes. Este es mi cuerpo que es entregado por ti. Jesús está hablando a través del sacerdote a la Iglesia como su esposa, dándonos su propio cuerpo y sangre para renovar la nueva alianza, el vínculo matrimonial con su esposa. Y este fue el clímax de la segunda mitad del Apocalipsis, así como la Sagrada Comunión fue el clímax que encontré en Agustín esa noche. La frase cena nupcial del Cordero, que siempre había tomado como una descripción futurista del fin de los tiempos, decía que era esto, pero mucho más. Es igualmente un cumplimiento eucarístico, cada día del Señor, y explica que Juan estaba en el día del Señor, estaba en el espíritu del día del Señor cuando tuvo esas revelaciones. Esa noche leí Apocalipsis 1:3, Jesús diciendo, bienaventurado el que lee en voz alta las palabras de esta profecía y bienaventurados los que la escuchan. Ahora bien,
¿Está Jesús bendiciendo a alfabetizados y a los analfabetos? No, Jesús bendice al lector y a la congregación que se reúne para escuchar la palabra. ¿Dónde pretendía Jesús que se leyeran estas visiones? En el contexto de la liturgia eucarística del siglo I, donde todas esas visiones se harían realidad. Pero estamos en el Espíritu, donde somos elevados al cielo, el cielo desciende a la tierra, los mismos cánticos que cantan los ángeles y los santos, cantamos las mismas oraciones, el mismo sacrificio, el Cordero. Nunca adivinaríais dónde estaba al día siguiente al mediodía. Todavía no puedo descifrar el código de vuestros misales, pero no lo necesitaba. Tenía el Apocalipsis, ya sabéis. Fui ese día a la segunda misa. Estuvo genial. Cuando terminó, cuando se acabó, lo pensé, estos católicos. ¿Sabéis? El hecho es que todos queremos ir al cielo, ¿no es así? Simplemente no nos queremos morir primero. Pero lo que me sorprendió es que los católicos no necesitan morir para ir al cielo. Todo lo que tienen que hacer es ir a misa. Y el cielo es donde estáis ahora, donde los ángeles y los santos son quienes estamos, con nuestras canciones, nuestras oraciones y nuestro sacrificio. Es exactamente lo mismo. Jesús le dio estas visiones a Juan y le pidió que las llevara no solo para un centro de estudios bíblicos del miércoles por la noche, no solo para mi interpretación privada, no solo para textos de prueba, sino para el contexto de la Pascua de la antigua alianza cumplida por el Cordero de Dios. Pero ese cumplimiento no terminó en el siglo I, continúa en el siglo XXI, en la misa, a través de la Eucaristía. Estaba volviendo a misa en secreto día tras día durante 2 o 3 semanas, como locamente enamorado de mi Salvador, de una manera que nunca había conocido antes, preguntándome cómo voy a llegar a 1990. Quiero decir, fueron unos años de descanso. Finalmente tuve el valor suficiente para decírselo a Kimberly. Ella se enfadó, como esperaba. Tuve una reunión con Monseñor Brusca, ahora obispo de Lincoln, Nebraska. Nos sentamos y hablamos de todo tipo de cosas, especialmente del Apocalipsis. Dije, ¿cómo interpreta el Apocalipsis? Dijo, no como tú, sospecho que como protestante. Prueba conmigo. Bueno, para nosotros no es solo el futurista fin de los tiempos, también es eucarístico, porque vamos al cielo en la misa. Y yo estaba como, ¿dónde encontró eso? Pues en el libro del Apocalipsis y en las enseñanzas de los primeros padres. Y él dijo, es gracioso, porque esta mañana en mi lectura devocional matutina de Pio Parch, aquí, mira esto. Y lo leí, era Apocalipsis 4. La lectura devocional de la mañana era la de Juan describiendo la intensa liturgia, tal como se lleva a cabo en la tierra como en el cielo. Que en cada misa todos los católicos van al cielo, lo sepan o no. Yo había reinventado la rueda. Le devolví el libro a Monseñor. Me fui pensando, ¿pero cómo es esto? Intenté durante años leer el libro del Apocalipsis para dar sentido a las visiones de Juan sobre el anticristo, el rapto, la segunda venida. Y sin embargo, esas palabras no se usan. Lo único que encontrarás en cada página del Apocalipsis es que la liturgia en la tierra como en el cielo, experimentado por Juan en el cielo como lo fue en la tierra. Entonces se me ocurrió que la liturgia es el contexto en el que leemos las Escrituras. Y fue entonces cuando recordé esa historia, porque durante más de una década tuve lo que podríamos llamar un gran caso de tristeza espiritual. Había estado leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento durante años tratando de entenderlos. Mi corazón ardía dentro de mí, pero luego de repente, ¿qué? Mis ojos se abrieron al partir el pan eucarístico, como esos 2 discípulos de Maús. También pensé, probablemente por eso Jesús desapareció de repente. No estaba jugando al escondite, ahora me ves, ahora no. Una vez que la fe de esos 2 discípulos comprendió la presencia real del cuerpo glorificado y resucitado de Jesucristo al romper el pan eucarístico, su presencia visible ya no era necesaria. Su cuerpo físico se habría convertido en un impedimento para que su fe creciera. Descubrí todo el significado de las Escrituras. La antigua alianza se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento, pero el cumplimiento no termina en el siglo I. La liturgia de la Eucaristía continúa hasta el siglo XXI, en la tierra como en el cielo, con los ángeles, los santos y los mártires y los católicos corrientes que vienen, preparados o no, estando aburridos, medio dormidos, con un perfume apestoso que nos distrae. Se me acaba de ocurrir, realmente no importa, cualquier tipo de gente. Pienso en mí mismo, cómo después de asistir a misa en secreto durante un mes, Jesucristo ha estado aquí todo el tiempo. Simplemente no lo veía. De repente, las Escrituras ahora cobran vida. Mis ojos se abren.
Pero eso no hace que la presencia real de Jesús sea más real de lo que ya era. Simplemente la hizo mucho más significativa para mí. No creerlo antes no lo hacía menos real. Simplemente me desconectó del poderoso y profundo cumplimiento de las Escrituras y de la Pascua de la Nueva Alianza que llamamos Eucaristía. Para entonces, finalmente, tuve que preguntarle a Kimberly, ¿de verdad tengo que esperar hasta 1990? Ella me dijo, ¿lo prometiste? Una noche le dije, lo sé, pero ¿rezarías para liberarme de la promesa? Me dijo, ¿si rezaría? Hayas estado listo. Entonces le pregunté, ¿y bien? Ella me dijo que no, y se fue. Más tarde esa noche regresó. Sabía por lo que yo rezaba. Yo estaba abierto a la posibilidad de liberarme de la promesa. ¿Pero por qué debería hacerlo? Dije, Kimberly, porque se está volviendo realidad. Sé que es real. Para mí, retrasar la obediencia a lo que sé que es real, lo siento como una desobediencia todos los días. Ella me miró y me dijo, ahí también has estado listo. Se lo dije, y ella dijo que de acuerdo. Pero que para cuándo estaba pensando convertirme en católico. Dije esa Semana Santa. El monseñor me recibirá en la iglesia. Eso es menos de un mes. Así es, le dije. Ella me miró y dijo, pero yo voy. Quiero estar ahí y ver lo que te van a hacer. Dije, ¿como en un lavadero de coches? No estaba muy seguro de... Bueno, así que pasé los siguientes días dándole un curso intensivo, tratando de ayudarla a prepararse para la vigilia pascual. Se leerá el Antiguo y el Nuevo Testamento. Correcto, sí, los católicos leen el Antiguo Testamento. Así que le hablé de la Eucaristía y le hablé de los padres de la Iglesia, a los que ella no podía soportar mucho. Empecé con el Apocalipsis y ella saltó. Vamos, hombre, ¿el libro del Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver eso con la misa? Para abreviar la historia, llegó la vigilia pascual y pensé que estaba listo, pero nunca había estado en la misa de vigilia. Pensé que se podrían leer uno o dos textos del Antiguo Testamento. Nos sentamos allí con velas y una oscuridad total. Se leyeron unos 7 pasajes del Antiguo Testamento, intercalados con un salmo, después de cada uno, y todos estaban interconectados. Todo fue tipológico, desde la creación, pasando por el Éxodo, hasta el reino, y Cristo, cumpliéndolo como un nuevo Adán, un nuevo Moisés, un nuevo Salomón. Para cuando se leyeron los Evangelios y se predicó la homilía, Monseñor se enrolló no por 2 minutos, sino por 20 o por 25 minutos, pero pasaron como 2. Kimberly agarraba mi mano apretando cada vez más fuerte. No estaba seguro de si le había ofendido algo. Entonces le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, esto es increíble. Nunca había escuchado tantas escrituras. Es precioso. Y yo estaba como, ¿ves? Ya te lo dije. La liturgia hace que las escrituras cobren vida incluso para las personas que no están preparadas, como ella no lo estaba. Pero aún más, las escrituras iluminan el misterio de los sacramentos que constituyen nuestra liturgia. Así que cuando me adelanté para recibir la Sagrada Comunión y regresé, di gracias. Fue difícil porque Kimberly ya estaba llorando. Recé a Cristo por ella. Y sentí que me decía, no puedes amarla tanto como ella te necesita sin estos sacramentos. Yo la amo más de la que tú nunca la amarás, pero quiero darte esta gracia. Y pensé, Señor, eso se lo vas a tener que decir tú, porque claro, ella pensará, qué listo, como todo lo que le he estado contando. Bueno, para abreviar la historia, aproximadamente un mes después la convencí para hacer una reunión de estudio bíblico en casa. ¿Los católicos hacen eso? Yo estaba como, por supuesto. Quiero decir, sus católicos amigos eran como los míos en la escuela secundaria. Ya sabéis, mis amigos católicos eran los únicos tipos que constantemente podían maldecir, beber y no sabían nada sobre los católicos. Cuando comenzamos con los estudios bíblicos, teníamos alrededor de 12 estudiantes universitarios que venían todos los sábados por la tarde a nuestra sala de estar, que estaba conectada directamente a la cocina. Y era sobre las 4 de la tarde, porque yo sabía que ella estaría en la cocina preparando la cena. Nunca adivinaríais con qué libro de la Biblia que empezamos. El libro del Apocalipsis. Después de un par de semanas ella me dijo, no conocen su Biblia. Y era cierto. Pero después de 5 o 6 semanas dije, ¿has notado algo sobre estos chicos? Están tan emocionados sobre... Me pregunta el libro del Apocalipsis, ¿pero por qué? Y ella me dice, porque tiene más sentido para ellos que para nosotros, pero no es justo. Nosotros los protestantes teníamos el menú y ellos tienen la comida. Recuerdo haber pensado, es exacto. Durante años estudiamos el menú.
Fuimos memorizando la receta con todos los ingredientes y vosotros los católicos disfrutabais la comida. Y ella dijo, bueno, espero que ayude a estos católicos de nacimiento a conocer mejor el menú, tanto más provecho sacarán de la comida. Bueno, creo que Dios tiene un increíble sentido del humor, porque cuando finalmente llegó 1990, adivinad quién decidió que Dios la estaba llamando a convertirse en católica. Sí, el impaciente esposo de Kimberly no podía esperar. Pero ese año Kimberly pasó a formar parte de la iglesia y tuvimos la unión más gloriosa como familia y como pareja casada. Y estamos celebrando nuestro 21 aniversario. Pero seré honesto, realmente lo siento como, si ya sabes, como si hubiese sido hace un año. Simplemente no envejece, es siempre antiguo y siempre nuevo, como alguien dijo. Pero quiero concluir desafiándoos a todos, ya seáis católicos de nacimiento, conversos, católicos alejados, cristianos no católicos, a que conozcáis a Jesucristo, el Verbo hecho hombre. Pero llegar a conocerlo leyendo y estudiando la palabra inspirada, no simplemente a través de interpretaciones privadas, pruebas de texto, sino tratando de descifrar todas las profecías, descubriendo que las escrituras fueran recopiladas en los siglos III y IV por los obispos que estaban celebrando los sacramentos en la liturgia de la iglesia primitiva. La Biblia es un libro litúrgico y la liturgia eucarística es un acto bíblico. Nada de lo que hagas estará más impregnado con el Antiguo y el Nuevo Testamento todos los domingos que en la misa. Y seamos realistas, lo único que todo católico está obligado a hacer cada semana, cada año, durante toda su vida, es que no es ir al fútbol, ya sabes, no es ir al teatro, es ir a misa todos los domingos de nuestras vidas, desde la niñez hasta la edad adulta y la vejez. Y el único libro que se leerá en cada misa, ¿cuál es? No es la imitación de Cristo, tan buena como es. No es la última encíclica papal, por muy rica que sea. Será la Biblia y siempre será el Antiguo y el Nuevo Testamento, escuchando las promesas cumplidas por Cristo en el Nuevo Testamento y el cumplimiento que sucede en cada Eucaristía. Nuestro corazón debe arder dentro de nosotros. Debemos estar preparándonos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, pero también debemos prepararnos para que nuestro corazón se abra en la fracción del pan eucarístico con el cumplimiento del Antiguo Testamento por Cristo en el Nuevo, que está sucediendo tanto ahora como sucedía en el pasado. La liturgia es lo que nos impide convertirnos en espectadores. En la liturgia somos partícipes de la obra dramática de Dios, nuestro Padre que engendra a su familia a través de Cristo, su Hijo, nuestro hermano mayor en el poder del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo, no del sacerdote, la que transforma el pan y el vino en el cumplimiento de lo que Cristo prometió. Tan solo si tuviéramos la suficiente fe para creer en la palabra de Dios. Lo vemos cumpliendo su palabra en cada misa. No queremos ganar discusiones con los no católicos. Queremos mostrar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo por quienes Cristo sufrió y murió, quienes a menudo sirven a Jesús con más generosidad que nosotros, quienes estudian la Biblia con más asiduidad que muchos de nosotros. No queremos ganar en argumentos. Queremos mostrarles dónde pueden encontrar a ese Jesucristo al que aman y sirven, en la fracción del pan eucarístico.